Tomen asiento, amados hermanos. El mensaje de hoy, hermanos, es la segunda parte del mensaje que comenzamos a estudiar la semana pasada. La semana pasada comenzamos a estudiar el mensaje llamado El hombre de Dios. En 1 Timoteo capítulo 6 del versículo 11 al 16. El primer mensaje, el del domingo pasado, se enfocó en las exhortaciones para el hombre de Dios. Es decir, en todas esas responsabilidades, deberes y demandas que Dios establece para que el hombre de Dios se distinga del falso maestro. ¿Se acuerdan que les decía que hay cosas difíciles de diferenciar en la vida? Como el aire limpio del aire contaminado. Pero no debería ser difícil diferenciar al verdadero hombre de Dios del falso. No debería ser difícil. El falso maestro siempre será un hipócrita mentiroso, siempre será un lobo disfrazado de oveja, siempre será un hombre que mezcla en su mensaje la verdad con el engaño, con el error. Siempre será un hombre que andará detrás de ganancias, un amante del dinero. Por otro lado, el verdadero hombre de Dios se somete a las demandas de Dios para su vida. Y nosotros como iglesias, hermanos, si estamos conscientes de estas demandas que Dios le hace al hombre de Dios, también vamos a poder distinguir entre el falso y entre el verdadero. Porque la palabra de Dios repetidamente nos dice que Dios no quiere que seamos engañados. Dios no quiere que seamos llevados de un lado a otro por cualquier viento de doctrina. Dios no quiere que nadie nos prive, que nadie nos robe de nuestro premio, de nuestras bendiciones en Él. Pero en este domingo, hermanos, en este mensaje, nos vamos a enfocar ya no en las exhortaciones, deberes o responsabilidades, sino que nos vamos a enfocar en las motivaciones, en los estímulos que Dios da al hombre de Dios. Y es que es hermoso, hermanos, que Dios no solo nos demande, no solo nos exhorte y nos establezca responsabilidades, sino que es hermoso que también Dios nos motive y nos impulse. Porque, siendo honestos, hermanos, las cosas que mejor hacemos en la vida son aquellas cosas que sabemos por qué las estamos haciendo. Es lo que mejor hacemos en la vida, cuando entendemos el motivo, la causa, la razón, y sabemos el propósito con el cual hacemos algo. Por otro lado, hermanos, cuando no entendemos el propósito, cuando no tenemos una motivación, es cuando hacemos las cosas mediocremente, cuando las hacemos por encima, cuando terminamos frustrados, cuando terminamos quejándonos de que vivimos en una rutina y de que nuestra vida no tiene sentido. Así que, hermanos, este pasaje va a ser muy valioso para nuestras vidas, porque en este pasaje, hermanos, vamos a ver cómo Dios motiva, anima, impulsa al hombre de Dios. Vamos a leer 1 Timoteo 6 del 11 al 16. 1 Timoteo 6 del 11 al 16. Esta vez lo voy a leer de la misma Biblia de ustedes, la Reina Valera. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno.
Amén. Decimos todos juntos, amén, hermanos. Amén. Amén. Qué alabanza tan maravillosa de la gloria de Dios. Hermanos, en este pasaje, realmente comenzando desde el versículo 3, lo que vemos es la final confrontación del apóstol Pablo en contra de los falsos maestros. Y del versículo 11 al 16, lo que vemos es su final exhortación al hombre de Dios. Del 11 al 16, Pablo exhorta a Timoteo a huir de la falsa doctrina, a huir de las conductas de los falsos maestros, a huir del amor al dinero. Y por otro lado, lo exhorta a perseguir las virtudes de Dios, las virtudes de Cristo, la semejanza, la imagen del Señor Jesucristo. Lo exhorta a pelear la buena batalla de la fe. Lo exhorta a apoderarse de la vida eterna. Y lo exhorta a guardar la sana doctrina. Pero hermanos, aquí está el punto de este pasaje. No solo lo exhorta, no solo le establece responsabilidades y demandas, sino que también lo motiva, lo anima, para que Timoteo pueda cumplir con estas demandas de Dios y ser un hombre de Dios. A nosotros, hermanos, Dios nos está demostrando que Él quiere que los hombres, las mujeres de Dios sean totalmente distintas de los falsos maestros. Que nuestra vida realmente exhiba lo que Dios demanda de un verdadero hombre de Dios y que seamos motivados. Por eso, hermanos, a la iglesia Dios le presenta 5 exhortaciones y 6 motivaciones para el hombre de Dios. Ya vimos las 5 exhortaciones. ¿Cuáles son? Ahí las van a ver en pantalla. Las 5 exhortaciones para el hombre de Dios: huir de la falsedad, perseguir el carácter virtuoso, pelear por la fe, aferrarse a la vida eterna y preservar la sana doctrina. Esas son las cosas que vimos el domingo pasado. Hoy, hermanos, nos vamos a enfocar en las motivaciones para el hombre de Dios. ¿Cuáles son? Son 6. El llamado a la vida eterna, el testimonio público de la fe, la constante presencia de Dios en la vida, el ejemplo fiel de Jesucristo, el retorno glorioso de Jesucristo y la gloria infinita de Dios. Otra vez, hermanos, versículo 11, 1 Timoteo 6:11. Pero tú, oh hombre de Dios. Se está estableciendo un claro contraste entre el falso y el hombre de Dios. Y Dios, por medio del apóstol Pablo, del versículo 3 al 10, desnuda, lo presenta totalmente expuesto al falso maestro, tal cual es. Y una de las cosas que más sobresale en esa confrontación al falso maestro es la motivación que él tiene. ¿Qué es lo que lo impulsa? ¿Qué es lo que está detrás de él en su corazón? La pasión del corazón del falso maestro. Y claramente dice que es la ganancia, la codicia, el amor al dinero. Lo dice primero en el versículo 5. Vean ahí, 1 Timoteo 6:5. Dice: hombres de mente depravadas, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia. Toman las cosas de Dios, el nombre de Dios, la iglesia de Dios, la palabra de Dios, la familia de Dios, como un medio para enriquecerse. Lo vuelve a repetir en el versículo 9. Dice el versículo 9: los que quieren enriquecerse caen en tentación. Está hablando de ellos mismos. Y en el versículo 10 lo vuelve a repetir: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. Otra vez, el amor al dinero es lo que los motiva. Y esta motivación de los falsos maestros, hermanos, no solo está aquí en 1 Timoteo 6, realmente está en muchos pasajes de la Biblia. Ustedes van a ver una lista ahí. Está en Tito capítulo 1 versículo 11, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 3, segunda de Pedro 2:14,
Judas, versículo 16, 2 de Corintios 2:17, 1 Tesalonicenses 2:7, entre otros pasajes. Y yo les presento eso, hermanos, y les vuelvo a leer los pasajes de 1 Timoteo 6 para demostrarles, hermanos, que en gran cantidad de pasajes en las Escrituras, Dios habla de que la motivación de los falsos maestros es el amor al dinero. ¿Y por qué tengo tanto interés de demostrarles que es Dios? Porque ustedes pueden estar pensando que soy yo. Y ustedes pueden estar pensando, eso que está haciendo el hermano es incorrecto. Los está juzgando a todos sin conocerlos. Pueden estar pensando, es incorrecto generalizar. Pero nuevamente, hermanos, no lo digo yo. Repetidamente lo dice la palabra de Dios. Es Dios quien los condena y los expone como hombres amantes de las riquezas. Tal vez, hermanos, lo único que pudiéramos decir en algunos casos, una excepción, es que tal vez hay algunos falsos maestros que no son motivados por el dinero, pudiéramos decir, pero sí por la ignorancia. Tal vez son hombres que de repente se les dice, bueno, aquí está este grupo, esta iglesia, y usted es el pastor. Y no se les ha entrenado, no se les ha capacitado, y de la noche a la mañana son pastores de una iglesia. ¿Y qué les queda a ellos? Bueno, imitar lo que ven en la televisión, lo que ven en la radio, lo que ven en el internet, imitar al famoso apóstol, al famoso profeta, y repetir lo que ellos dicen y repetir lo que ellos hacen. O es el amor al dinero o es ignorancia. Pero sea lo uno o la otra cosa, hermanos, son dos cosas que Dios condena. El amor al dinero, tanto como la ignorancia, el no abrir las escrituras, leerlas, estudiarlas y comprobar qué es lo que dicen. Por otro lado, hermanos, con toda sinceridad yo creo que a un hombre verdaderamente cristiano, que tal vez por un tiempo ha caído en una iglesia de falsa doctrina y está repitiendo estas cosas, pero si él es un verdadero cristiano que lee y estudia la Biblia, tarde o temprano Dios lo va a rescatar de eso. Tarde o temprano lo va a sacar de la falsa doctrina. Y tenemos testimonio de eso de varios hermanos que han estudiado en el seminario e incluso en nuestra iglesia. Y por eso yo voy a pedir a nuestro hermano Benedicto que él cuente brevemente su testimonio. Esta vez le voy a dar solo 4 minutos. En la mañana se tomó más de la cuenta él, ¿verdad? Le voy a dar 4 minutos para que nos cuente su testimonio. Cómo él experimentó eso. Esa motivación de las riquezas o la ignorancia en ambientes de falsa doctrina. Hermanos, de manera breve, llegué como a los 15 años en este tipo de movimientos evangélicos supuestamente, ¿verdad? En donde no sabía nada de la palabra de Dios, no conocía nada de las escrituras, obviamente, y fui preparado, fui entrenado por ellos, ¿verdad? Básicamente a tal punto de yo ser casi un apóstol. La verdad, predicaba en ciertos estadios de aquí de la Tegucigalpa y haciendo un montón de cosas como esas. De manera breve, uno ahí no lo entrenan con la palabra de Dios, obviamente, ni se toca la palabra de Dios, sino que con títulos como estos libros, Cerdos en la Sala. Piense por ahí cómo va el asunto, Cerdos en la Sala. Libros como Él vino a dar libertad a los cautivos, ¿verdad? Que supuestamente fue escrita por una sacerdotisa satánica, ¿verdad? Cosas como estas y muchas otras cosas más. Y en ese ambiente de avaricia, de codicia, se juega con la condición del ser humano. Todo ser humano va a tener problemas, ¿sí o no? Ustedes tienen problemas. Todos vamos a enfrentar problemas. Todos los años hay problemas en la vida, ¿sí o no? Cada quien enfrentamos diferentes tipos de problemas, circunstancias adversas. Y con eso es lo que se juega con la gente. De manera tal que si usted tiene problemas económicos, problemas familiares, problemas de relaciones con personas, cualquier tipo de problema, quiere ser liberado de los problemas, pacte con el Señor.
ponemos aquí una bandera de Israel, es lo que se hacía, y usted pacte cuánto tiene. Si quiere salir de sus problemas, pacte por el Señor, pacte para que lo saque de los problemas. Y la gente pasaba, daba su dinero, daba todo lo que tenía. Y al ver que muchos se habían quedado sin pasar, ¿qué hacíamos? Ok, ¿quién más tiene usted para dar al Señor? ¿Tiene reloj? Delo. ¿Tiene anillo? Delo. Y muchos hasta sus zapatos daban, hermanos, literalmente. Después de esto, ¿qué pasaba? No se quedaba ahí. El que no tiene ni nada que andaba puesto para dar, haga una promesa de fe. Pero comprométase a dar tanto mensualmente para el Señor y el Señor lo sacará de su problema. Otras cosas que se practicaban jugando con la manipulación de las personas era, por ejemplo, cuanto tú más traes a la iglesia, más bendición tienes del Señor. Y por eso hay muchas iglesias, ¿verdad? Y conocemos una, de hecho, muy cerca de acá, que muchos años antes de estar en comunión, también estuve en estas, en donde a los líderes se les designa, por lo tanto, un porcentaje, 20,000 empiras al mes, por ejemplo. Y cada líder tiene que llevar los 20,000 empiras al mes. Pero cada líder, debajo del líder hay una cantidad de hermanitos debajo de ellos, va, en la autoridad, y en donde tienen que hacer de todo, incluso hasta salir con latas de leche de Ceteco vacías a pedir en la calle. Y eso se sigue practicando todavía. Hasta se manda a la gente a hacer esto. Personas, por ejemplo, ¿qué más se hacía? Se hacía cosas como, si usted quiere tener una cita con el pastor, o uno de los pastores del cuerpo pastoral, por ejemplo, no puede acercarse a ellos, ¿verdad? Porque son santos, son siervos súper ungidos por el Señor, o el apóstol en su defecto, el profeta, eran súper ungidos que uno no podía estar cerca de ellos. Si quería estar con ellos a dar una cita, una consejería, había que ir a la secretaria y había que dar una ofrenda de 1,000 empiras por cita. Y en la cita es donde entonces esta persona le decíamos a ellos, bueno, dependiendo de su problema, necesita tanto tiempo de oración y va a necesitar por lo menos unas 10 citas por 1,000 empiras, cada cita, para empezar, ¿verdad? Y así se practicaban muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Y hay una completa ignorancia de la palabra de Dios. Yo no sabía nada de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se predica. Ahí lo que se predica es palabra nueva, palabra fresca, palabra revelada. Lo que se me venga a la mente es lo que yo digo, lo que yo comunico, ¿verdad? Y eso, lo que se viene a la mente, es lo que Dios ha puesto en mi mente y mi corazón para decirlo. Y es Dios hablando entonces por defecto a través de mí. Y eso es lo que se hacía o se practica y se hace todavía en estas iglesias. Y se juega también con las enfermedades, la necesidad de enfermedad, de dolencia de las personas, para que procedan a hacer estas cosas. De manera tal que dígame cuál necesidad tiene la persona y va a ser la razón por la cual yo puedo extraer dinero de manera fácil de las personas. Y es así como se practica y se juega en estas cosas, hermanos. De manera tal que cuando llegué a los niveles de autoridad, de liderazgo en este sentido, de los más altos, hermanos, me di cuenta de las motivaciones. ¿Se acuerda de la primera que le puse? Que se pedía todo y realmente todo lo que se daba no entraba nunca a las finanzas de las iglesias, sino que entraba al vehículo de la persona que predicaba ese día. Así se iba, ¿verdad? Entonces, a través de la palabra de Dios, me propuse a leer. Mi padre, obviamente, él es militar, toda su vida ha servido en las Fuerzas Armadas. Entonces, me dijo una vez, de carácter fuerte, me dijo: si tú vas a seguir en esa condición, ve a estudiar. Y bajo una orden de él, me dijo, me mandó a estudiar a Ciguatepeque. Y fue entonces a través de un estudio claro y conciso de la palabra de Dios que entendí. Dios me reprendió a través de su palabra, comprendí la verdad. Y entonces ahora, hermanos, estamos haciendo su obra, ¿verdad? Y tratando de desenmascarar a todo este movimiento, porque realmente sí estuve muy sumergido en este movimiento en gran manera, y poder ayudar a otros a ver la verdad en Cristo a través de su palabra, porque por ignorancia de la palabra de Dios se caen estas cosas, ¿verdad? Y mucha gente cae en estas cosas, son golpeadas en estas iglesias de manera fuerte, que después no quieren saber nada de Cristo, porque han sido estafados, les han extraído su finanza de manera tal. Una de las últimas que se practicaba, ¿verdad?, en ese momento que yo estuve ahí, era que, por ejemplo, se decía: el Señor Dios me habló hoy y me dijo que tenía que tener carro, a un nuevo vehículo. Dios me dijo. Y así como Dios habló en el Génesis y Dios dijo sea la luz y fue la luz, Dios dijo que debo tener un vehículo.
Hermanos, si la iglesia tenía que darle un vehículo a ese pastor, había que endeudarse y darle un vehículo. Fuera de los parámetros bíblicos, fuera de lo que Dios dice, pero el amor al dinero produce esto. Y para muchos es una fuente de ganancia extraordinaria. Trafican por la fe. Realmente son mercenarios de la fe. ¿Verdad? Algo corto. Sí. Ya se agarró más de 7 minutos. Sí. Lo digo. La primera tanda, él compartió un testimonio de algo que pasó con su mamá. Lo digo. Rápido. Correcto. De manera rápida, yo estaba bien metido en esto, hermanos. Yo era muy seguidor de varios hombres, Benny Hinn, Cash Luna, Guillermo Maldonado. Yo imitaba, por la ignorancia de la palabra de Dios, hacer caer, liberar de gente de demonios y todo eso, sanar, todo eso. Entonces creíamos bastante en este sentido, yo, ¿verdad? Mi mamá estaba muy grave, ¿verdad? Tenía quistes en los ovarios y eso le producía mucho sangrado a ella, de verdad. Entonces, a tal punto que ella estuvo anémica de tanto sangrado que tenía. Pero yo creía fielmente en esos inicios, en estas cosas, ¿verdad? Y como se juega, como le dije, con la necesidad de las personas. Y entonces, para ese momento, para ese tiempo, Cash Luna estaba en Honduras, estaba en el estadio. Y yo le dije a mi mamá, mira, noche de gloria, mami, noche de gloria, hoy vas a ver la gloria de Dios, porque así se denomina los movimientos de estos que hacen noche de gloria, en donde uno viene, da un pacto con el Señor económico y Dios retribuye a través de la sanidad. Y entonces hablo con la familia, mis hermanas, mi padre, ¿verdad? Y me llevé a mi mamá, me la convencí, mi mamá no era cristiana, me la convencí, me la llevé al estadio, estuvimos ahí en ese lugar, noche de gloria. Entonces, donde se nos dijo que ya había sido sanada, pero fue ministrada por el Espíritu, fue ministrado por el gran hombre de Dios supuestamente, ¿verdad? A tal punto que no era necesario nada más, solo de creerle a Él, porque si no le creemos a Él, a Dios, era como decir, Dios no va a hacer nada, ¿verdad? Entonces fuimos, fue decretada que fue sana ella completamente y seguía sangrando, seguía con debilidad, seguía con anemia. Y no, hermano, crea, y ya está hecha la obra, Y hermanos, si nos tardamos un momento más de llevar al hospital, mi madre se muere, literalmente. Era tanto el daño que había causado y el problema que tenía, que necesitaba una cirugía de emergencia. Y no se le podía operar de emergencia si no teníamos la sangre para poder poner, transfusión, porque realmente estaba muy débil. Y entonces, siguiendo estos patrones, siguiendo estos asuntos, hermanos, realmente es un engaño en cual se juega con la gente, de manera tal que se juega con la necesidad de la gente para extraer ganancias de las personas, y así venden la fe de esa manera, ofreciendo cosas que Dios realmente en su palabra no ofrece. Pues ven, hermanos, o sea, la Biblia lo dice, algunos lo hacen por ignorancia, pero bien, como predicador de la palabra, con la autorización de la palabra del Señor, yo vuelvo a decir, hermanos, que en la mayoría de los casos, la motivación de los falsos maestros es el amor al dinero. A menos que lo estén haciendo por ignorancia. Pero en la mayoría de los casos es el deseo de enriquecerse más y más. Eso es lo que los motiva domingo a domingo a estar diciendo una serie de mentiras y de engaños desde el púlpito. Es lo que los motiva a que cada domingo tienen que innovar y traer una fresca revelación a sus iglesias. Eso es lo que los motiva. La avaricia es el fuego, es la pasión que hay en el corazón de estos hombres. Pero la pregunta es aquí, pero tú, oh hombre de Dios, dice 1 Timoteo 6:11, ¿cuál es la motivación que debe haber en el corazón del hombre de Dios? ¿Cuál debe ser ese fuego que arda continuamente para que esté motivando a este hombre de Dios a distinguirse del falso maestro? ¿Cuáles son esas motivaciones? Veamos entonces la primera.
el llamado a la vida eterna. 1 Timoteo 6:12 dice lo siguiente: echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. El domingo pasado decía que echar mano es apoderarse, agarrar con fuerza algo. El hombre de Dios debe apoderarse, agarrarse fuerte, aferrarse a la vida eterna. El falso maestro lo hace a las riquezas, a los afanes de la vida, a la vanagloria de este mundo. Mientras que el hombre de Dios, hermanos, debe enfocarse en Dios mismo, debe enfocarse en su gloria, debe enfocarse en Jesucristo, en la imagen de Jesucristo, como les decía al inicio, en cada día crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Debe enfocarse en la obra de Jesucristo, llevar el mensaje de la salvación a todo lugar. Debe enfocarse en la iglesia, que la iglesia sea edificada, que la iglesia sea purificada día tras día. El verdadero hombre de Dios, como dice Jesucristo, debe buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. O como lo dice el apóstol Pablo, debe poner sus ojos, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O como dice la carta de Hebreo, debe poner sus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y hermanos, lo maravilloso es que esta vida, hermanos, esta vida eterna, no es algo que nosotros hayamos obtenido por buenas obras. No es algo que nosotros hayamos podido comprar por algún precio. No es algo que llegamos a merecer por tener un buen comportamiento. No es algo que ganamos, hermanos. Es algo a lo cual somos llamados. Y somos llamados por gracia, por la gracia y la misericordia y la paciencia que Dios nos tiene. No nos la ganamos, hermanos. No la podemos merecer. Es tan hermoso este llamado que Él nos llama a una vida no solo eterna, sino una vida abundante, una vida preciosa, una vida triunfante. Es un llamado, hermanos, que Él nos hace de una sola vez y para siempre. Es un llamado eficaz para nuestras vidas. Y lo más hermoso es que siempre, en todos y cada uno de los casos que Dios llama a alguien a la vida eterna, llama a un inmerecedor. Llamó a Timoteo, inmerecedor Timoteo. Me llamó a mí, inmerecedor soy yo. Lo llamó a ustedes, inmerecedores todos ustedes. No lo merecíamos y fuimos llamados por Él. Y hermanos, miren 1 Timoteo 6:7. 1 Timoteo 6:7 es ese versículo donde dice: nada hemos traído al mundo y nada podremos sacar de él, ¿verdad? Nada podremos sacar de él. Pero saben, hermanos, la vida eterna es algo que ya estamos viviendo, ya la estamos gozando, ya la estamos disfrutando en este mundo. Y saben que la sacaremos con nosotros de este mundo, porque va con nosotros. Es nuestra herencia, está reservada y está guardada para nosotros en los cielos. Disfrutamos de ella ahora y disfrutaremos de ella por la eternidad. ¿Por qué entonces estar motivados por cosas pasajeras, efímeras y transitorias, cuando tenemos algo eterno en nuestras manos? Yo amo este pasaje, primera Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4. Primera de Pedro capítulo 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Nos ha hecho nacer a la vida nueva, a una esperanza que no es solo en el futuro, que no existe ahora, sino que ahora está viva, está operando en nosotros hoy en día. Tenemos la vida eterna ahora. Pero miren el versículo 4. Este es el que habla del futuro, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos
para ustedes. Hermoso, hermanos. Uno de los pasajes que más repetimos los cristianos, Romanos 8:28 en adelante, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son, ¿qué cosa, hermanos? Son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué cosa? Llamó. Y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Su llamado, hermanos, cumplirá el propósito de Dios en nuestras vidas. Él nos ha llamado a vida eterna. Aferrémonos a esa vida eterna. Motivémonos con la vida eterna. Miren este pasaje, hermanos, tan claro. 2 Tesalonicenses 2, del 13 al 15. Voy a leer el versículo 14. 2 Tesalonicenses 2, 14. Escuchen. Fue para esto que Él, ¿qué cosa? Hermanos, miren ahí en la pantalla. Fue para esto que Él nos llamó. ¿Para qué? Para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, qué mayor motivación que esa podemos tener en la vida. Nos llamó para que participemos, para que alcancemos de la gloria de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Eso es la motivación del hombre de Dios. Y hablando de motivación, miren el versículo 15. Así que, hermanos, hermanas, todos los presentes, habiendo sido llamados para alcanzar la gloria del Señor Jesucristo, estén firmes. Ahí está la motivación. Estén firmes y conserven las doctrinas en las cuales fueron enseñados. Así que, hermanos, cuando estemos perdiendo la motivación en la vida, cuando nos sentimos afligidos, ansiosos, deprimidos, cuando nos estamos preguntando, ¿valdrá la pena ser cristiano o no? Hermanos, recordemos a qué nos ha llamado Dios. Nos ha llamado a la vida eterna, nos ha llamado para tener una herencia incorruptible en los cielos, nos ha llamado para que alcancemos la gloria del Señor Jesucristo. Esa es la motivación, hermanos, para nuestra vida. ¿Cuál es la segunda motivación del hombre de Dios? El testimonio público de su fe. El testimonio público de su fe. Otra vez leamos 1 Timoteo 6:12. Dice 1 Timoteo 6:12: echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado. Ese es el llamado a la vida eterna. Y escuchen, hermanos, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. La traducción literal de ese pasaje es: echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y escuchen esto, de la cual confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. De la cual confesaste, de la cual diste testimonio delante de muchos testigos. En el caso de Timoteo se refiere a que Timoteo, después de su conversión al Señor Jesucristo, después de arrepentirse de sus pecados, él lo confesó, él dio testimonio delante de la iglesia seguramente. Y muchos estudiosos debaten cuál fue esa confesión, cuál fue esta profesión que es llamada la buena, la hermosa, la bella profesión o confesión. ¿Cuál fue? Hay muchas opciones, pero hermanos, si somos congruentes y consistentes con el Evangelio del Señor Jesucristo, tenemos que llegar a la conclusión de que es su bautismo. Hermanos, nosotros damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas cuando nos bautizamos. Ese es el testimonio hermoso, bello y valioso de un hombre de Dios. En el tiempo de Timoteo era tan significativo porque había muchos enemigos de la fe, y el que se bautizaba se identificaba con Cristo, se identificaba con la iglesia, y prácticamente estaba diciendo: mi vida está marcada para la muerte.
porque hay persecución, porque en cualquier momento vendrán por mí y me matarán. Así que era tan hermosa esa confesión, esa bella profesión. Pero hermanos, así como Timoteo, los de ustedes que han sido bautizados, hermanos, ustedes han dicho: Dios ha hecho una obra en mí. Así como Jesucristo murió y fue sepultado, así yo he muerto y he sido sepultado al viejo hombre del pecado. Y al salir del agua están diciendo: así como Jesucristo resucitó de entre los muertos, así yo renazco a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que ustedes hicieron cuando se bautizaron. Así que hermanos, cuando ustedes estén ahí sin ganas, cuando ustedes estén pensando: bueno, ¿valdrá la pena vivir en santidad? ¿O dará lo mismo vivir en el mundo, en el pecado? Cuando ustedes estén pensando: ¿valdrá la pena la sana doctrina o la falsa doctrina? Recuerden, hermanos, su confesión. Recuerden su bautismo. Recuerden cuando bajaron al río, a la playa, a la piscina, donde sea que se hayan bautizado. Y recuerden las preguntas que les hizo su pastor, posiblemente el pastor Peña, o tal vez alguno de nosotros, Neptalí, Luis o yo, o algún misionero. Y recuerden cuando ese hombre les preguntó: ¿cree que Jesús es el Hijo de Dios, que resucitó de entre los muertos hasta el tercer día y que ahora vive y reina para siempre? ¿Y qué contestaron, hermanos? Sí, creo. Y cuando el pastor les dijo: confiesa que Jesucristo es el Señor, y se compromete a vivir su vida para su gloria única y exclusivamente, ¿y qué dijeron? Sí, confieso, prometo. Recuerden eso. Recuerden cuando le dijeron: lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es motivación, hermanos. Tercera motivación: la constante presencia de Dios en la vida. Dice 1 Timoteo 6:13: te mando, en su Biblia dice te encargo o te encomiendo, delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús. El énfasis ahí: delante de Dios y de Cristo Jesús. No es la primera vez que Pablo, el apóstol, invoca a Dios y a Cristo Jesús. Miren ahí en el capítulo 5, versículo 21. De hecho, ahí dice: te encargo, te encarezco delante de Dios, de Cristo Jesús, e incluye incluso a sus ángeles escogidos. Hermanos, pero eso lo que está diciendo, hermanos, es que el hombre de Dios vive bajo la presencia de Dios, de Cristo Jesús, continuamente. Hermanos, estamos en la presencia de Dios. Muchas veces se nos olvida de que desde el momento de nuestra conversión, desde el primer momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo y lo confesamos como nuestro Señor, desde ese momento Cristo Jesús habita en nuestros corazones. Desde ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo. Desde ese momento somos el templo del Espíritu. Se nos olvida que a donde sea que vamos, Dios va con nosotros, y donde sea que estemos está Él. Hermanos, el llamado a la vida eterna, del cual acabamos de hablar, es un llamado a la comunión con Dios. Es un llamado a la presencia de Dios continua en nuestras vidas. Miren 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios. Hermoso, fiel es Dios. ¿Por medio de quién fueron? ¿Qué cosa, hermanos? Por medio de quién fueron llamados. ¿A qué? A la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. 1
Primera de Juan capítulo 1 versículos 2 y 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El llamado a la vida eterna es el llamado a la comunión con Dios. Es un llamado a la presencia continua de Dios en nuestras vidas. Hermanos, es motivante saber que todo lo que hacemos para la obra, para el ministerio, para el evangelismo, en todo lo que hacemos, Dios está presente. Mateo 28, 18 al 20, Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí ¿qué, hermanos? ¿Cómo, hermana? Estoy con vosotros. Ahí hay un error en esa traducción. Estoy con vosotros. La presencia de Dios continua, permanente en nuestras vidas. Para el que anda en malos pasos, hermanos, saber esto es intimidante, atemorizante, horrorizante. Saber que Dios está con él todo el tiempo, que Dios conoce sus pensamientos, que Dios mira sus actos, que Dios escucha sus palabras. Da miedo para el que anda en malos pasos, pero para el hombre de Dios es motivante. Es reconfortante saber que Dios está en nosotros, con nosotros y a favor nuestro. Es lo que decía el salmista en el Salmo 139. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has rodeado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, tú estás allí. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Ese es el tipo de consuelo, motivación, impulso que tiene el hombre de Dios. La presencia continua de Dios en su vida. Cuarta motivación para el hombre de Dios: el ejemplo fiel de Jesucristo. El ejemplo fiel de Jesucristo. Vamos a leer el versículo 13 otra vez. Versículo 13 dice: te mando delante de Dios y de Cristo Jesús. Pero ¿qué dice después acerca de Cristo Jesús, hermanos? ¿Qué dice de Cristo Jesús? De Poncio Pilato. Él dio profesión. Él dio testimonio de la buena profesión. Aquí Pablo, hermanos, está haciendo un juego de palabras. Anteriormente le dijo a Timoteo: has sido llamado a la vida eterna, de la cual confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. ¿Lo recuerdan? Versículo 12. Tú confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. ¿Como quién? Como Cristo Jesús, que también dio testimonio de la misma buena confesión delante de Poncio Pilato. Jesucristo confesó la buena y hermosa confesión. ¿Y qué fue lo que confesó Cristo? Pero no solo qué fue lo que él confesó, sino qué consecuencia tuvo para Jesucristo su confesión. ¿Quieren saberlo? Vámonos a Juan capítulo 18, del versículo 33 en adelante, y vamos a leer bastante, hermanos. Vamos a leer bastante. Pero ¿qué fue lo que confesó Cristo y qué consecuencia tuvo para él y cómo nos motiva a nosotros? Dice Juan
18:33. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros lo han dicho de mí? Hermanos, eso es una aceptación. Él no está negando que sea el rey. Después le dice Pilato: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿es rey él? Es rey, porque tiene un reino. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Pilato lo entendió. Escuchen la siguiente pregunta de Pilato: ¿así que tú eres rey? Él entendió que está confesando que es el rey. Y él respondió: tú dices que soy rey. Y para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Saliendo a donde estaban los judíos, les dijo: yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que le suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que les suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, lo vistieron con un manto de púrpura, y acercándose a Jesús le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos ley, y según esa ley debe morir, porque pretendió ser hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando escuchó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. No tienes autoridad sobre mí. Yo soy el rey aquí. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron: si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Empedrado, y en hebreo Gabata. Y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las 6 de la mañana. Y Pilato dijo a los judíos: aquí está su rey. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey?, les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que César. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Hermanitos, si Jesús hubiera querido zafarse de la muerte, si Jesús hubiera deseado soltarse de la crucifixión, Él hubiera podido negar. Él hubiera podido decir: no, yo no soy rey, el rey es el César. Él hubiera podido negar su misión. Él hubiera podido negar que era el Hijo de Dios. Él hubiera podido negar tener un reino, pero Él no negó nada. Él confesó, Él hizo la buena profesión
delante de Pilato, delante del sumo sacerdote y delante de todos los judíos, que él era el rey. ¿Y qué consecuencia tuvo eso? Fue crucificado. Y estarán pensando, ¿cómo nos motiva eso a nosotros? Pues nos motiva, si somos hijos de Él, nos motiva a seguir su ejemplo fiel, a no rendirnos en medio de la batalla, a no cambiar nuestra profesión, a no cambiar nuestra confesión de que somos hijos de Dios. Nos motiva a ser obedientes como Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice 1 de Pedro 2, 20, 21. Si hacen lo bueno y sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia de Dios. Si sufren y lo soportan, van a recibir gracia de Dios. Porque para este propósito, y otra vez, han sido llamados. El llamado a la vida eterna es un llamado a la comunión con Dios y es un llamado al sufrimiento. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El ejemplo de Cristo es nuestra motivación. Y la última motivación que vamos a ver en esta mañana, el glorioso retorno de Jesucristo. Vamos a leer 1 Timoteo 6, 13 al 15, dice, te mando delante de Dios y de Cristo Jesús. Ahora sáltense al versículo 14, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta la aparición, manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La cual, ¿qué cosa? La cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano. Hermanos, otra motivación para el hombre de Dios es la aparición o manifestación de Jesucristo. Esa palabra aparición o manifestación es una palabra que a veces utilizamos en el español. Es una palabra griega que a veces usamos en el español. En griego es la palabra epifanía. Más o menos así suena, ¿verdad? En griego suena un poquito diferente. En español decimos epifanía. ¿Han escuchado esa palabra? Epifanía. Epifanía es algo tan sencillo como algo que se muestra, algo que se manifiesta o algo que aparece. Eso es una epifanía. Algo que se mostró, algo que se apareció, algo que se manifestó. Pero también, hermanos, hay otro sentido ahí. Este es un verbo compuesto. Y el verbo en su sentido básico es brillar, resplandecer. Y tiene esa preposición epi que enfatiza. Está como diciendo brillar fulgurantemente, brillar con todo esplendor, de una forma reluciente y espléndida. Eso, hermanos, es la venida del Señor Jesucristo. Su venida, hermanos, es algo que será espléndido, glorioso. Así lo fue su primera venida. En su primera venida Él vino a demostrar la gloria de Dios. Él vino a mostrar la luz, como dice en Juan capítulo 1, versículo 4 y 5. Juan 1, 4 y 5 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y escuchen, la luz brilló. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. La rechazaron, la menospreciaron. Pero hermanos, Jesucristo retornará a este mundo y será manifestado más gloriosamente que la primera vez. Resplandecerá con una gloria infinita, hermanos. Él brillará en todo su fulgor. El velo de la gloria de Dios con el que vino la primera vez ya no estará. Él resplandecerá como Dios que Él verdaderamente es.
Vamos a leer Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice ahí, Tito 2, 11 al 13. La gracia de Dios se ha, ¿qué cosa? Se ha manifestado. La gracia de Dios ha aparecido. La gracia de Dios ha brillado. Ha brillado trayéndole salvación a todos los hombres. Eso habla de la primera venida. En su primera venida la luz de la gloria de Dios resplandeció. Pero ahora vean el versículo 13. Esto nos enseña a que aguardemos la esperanza bienaventurada y ¿qué cosa? La manifestación, otra vez, el brillo reluciente, espléndido de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, su segunda venida. Hermanos, yo muchas veces he derramado lágrimas, voy a ser sincero, he derramado lágrimas, porque hay veces que me pongo a pensar en el regreso del Señor Jesucristo. Y veo al mundo, hermanos, como un mundo en tinieblas. Recordemos, hermanos, que el mundo va a estar atravesando, va a estar al final de la gran tribulación. Un tiempo de oscuridad, un tiempo de tinieblas. Acordémonos que en ese tiempo hasta el cielo va a ser impactado. La tercera parte de las estrellas del cielo caerán, el sol perderá su brillo, la luna se oscurecerá. Un tiempo de tiniebla y oscuridad. Incluso hay un momento ahí, dice que la oscuridad es tan profunda que hasta la pueden tocar. Oscuridad cual nunca ha habido y no habrá otra igual. Pero de repente veo una luz y el cielo abriéndose y esa luz llenándolo y cubriéndolo todo sin ninguna oposición. Una luz brillante, pura, siendo Jesucristo la fuente de esa luz. Cuando Cristo venga, el cielo se abrirá y resplandecerá, hermanos, y va a ser glorioso. Dice Apocalipsis 19, versículo 11 en adelante. Apocalipsis 19, versículo 11 en adelante. Vi el cielo abierto. Escuchen lo que vio Juan. El cielo abierto. Y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como una llama de fuego. Sobre su cabeza hay muchas coronas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce, solo él. Está vestido con un manto empapado de sangre. ¿Cuál será ese manto, hermanos? Su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Los ejércitos que están en el cielo. ¿Quiénes son estos ejércitos? ¿Quiénes son, hermanos? Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre sus caballos. Son los ángeles, pero no solo los ángeles. La iglesia, hermanos, nosotros vendremos. Así como Jesucristo aparecerá y será manifestado en gran gloria, así también nosotros vendremos con Él. Y esa es nuestra motivación. No es la motivación de la gloria de las riquezas de esta tierra. Una gloria que brilla por un momento y se apaga, porque las riquezas van y vienen. No es nada en este mundo, hermanos. Lo que nos motiva es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Porque sabemos que cuando Él sea manifestado, nosotros también seremos manifestados. Colosenses 3:4 dice, Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, vosotros, nosotros, ustedes también brillarán en la gloria del regreso del Señor Jesucristo. No con gloria de ustedes, sino con su gloria, porque su gloria nos envolverá
a todos nosotros, sus hijos, los hombres y las mujeres de Dios. Así que, ¿por qué estamos pensando en desviarnos, en abandonar? ¿Por qué estamos abatidos, como si la vida no tiene sentido? Pensando, bueno, ¿y de qué me sirve? ¿De qué me sirve venir a la iglesia? ¿De qué me sirve servir? ¿De qué me sirve evangelizar a alguien? ¿De qué me sirve vivir la vida cristiana? ¿De qué me sirve obedecer la palabra de Dios? Claro que hay motivación para el hombre de Dios, hermanos. Hemos sido llamados a la vida eterna. La presencia continua de Dios está en nuestra vida. Hemos dado testimonio de eso por medio de nuestro bautismo. Y estamos, hermanos, siguiendo el ejemplo fiel de Jesucristo hasta la muerte si es necesario. Y estamos esperándolo a Él. Estamos esperando su glorioso regreso. Hay una sexta motivación, hermanos, para el hombre de Dios. Y también es gloriosa, infinitamente gloriosa. La sexta motivación es la gloria infinita de Dios. Lo vamos a ver el próximo domingo, pero quiero terminar leyendo ese versículo. La gloria de Dios. Escuchen, hermanos, y pongan atención. Te mando, 1 Timoteo 6:14, te mando que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo. ¿Quién, hermanos? El bienaventurado o bendito, único, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. La gloria de Dios motiva al hombre de Dios. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde durante esta semana del virus, pero que Dios les guarde también en santidad. Dios les bendiga.